Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Mora. Vamos a hacer un resumen sobre el decreto 1165 de 2019 en énfasis a la materia de comercio exterior 1, grupo de los miércoles, del programa de Administración de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Córdoba. Por cuestiones de tiempo, este decreto, para hacerlo muy resumidamente, trata sobre tres capítulos en especiales: las disposiciones generales, las obligaciones, los obligados y los responsables, y los declarantes. El capítulo de las disposiciones generales nos menciona tres aspectos muy fundamentales: su alcance, los principios bajo actúan y las definiciones. El alcance quiere decir hasta dónde puede llegar y aplica a toda la totalidad del territorio aduanero nacional, en este caso de Colombia, administrando las relaciones de la aduana con quienes las intervienen. En cuanto a los principios, parten de la ley 1609 del 2013 y del Código General del Proceso. Las disposiciones contenidas en este decreto se aplicarán e interpretarán teniendo en cuenta 8 principios, cuáles son la eficiencia, la prevalencia, prohibición, favorabilidad, tipicidad, justicia, seguridad y la prohibición. La prohibición hay una de analogía y otra normal, aunque se manejan otros parámetros más específicos, pero en general son estos. Cuanto a las definiciones, son definiciones que se encuentran en un término o son un léxico que son necesarios utilizar en la aduana cuando se hace una importación, cuando se hace una exportación, cuando se maneja comercio, cuando se va a un puerto, un aeropuerto, todo ese tipo de lugares donde se maneja ese tipo de cosas. Es necesario utilizar un léxico o saber ciertas palabras que son fundamentales para entender el mundo del comercio exterior. En este ejemplo, por ejemplo, lo que es una carga, lo que es un bulto, un tráfico postal, un tributo aduanero, un seguro, un turista, un viaje en tránsito, una zona primaria, etc. Estas son palabras muy importantes que hay que saber su significado. En realidad el decreto nos define aproximadamente entre 30 a 100 palabras, pero pues por efectos de tiempo y la idea no es enfatizarnos en cuál palabra dice exactamente, sino nombrando acá algunas. En cuanto a las obligaciones, los obligados y los responsables, que es un capítulo siguiente, las obligaciones aduaneras son un vínculo jurídico entre la administración aduanera y cualquier persona directa o indirecta relacionada con cualquier régimen o modalidad aduanera. Las mercancías que quedan sometidas a potestad de la aduana, y los obligados son obligados a pagar un tributo, o sea, un dinero aduanero, un tributo aduanero por intereses, tasas, recargos, sanciones o seguros, etc. Los obligados aduaneros hay dos tipos: unos directos, que son los usuarios aduaneros, y unos indirectos, que es cualquier persona que haya intervenido en un trámite u operación aduanera, o en general en cualquier persona que sea requerida por la autoridad aduanera. En este caso puede ser requerida por la autoridad aduanera o por la DIAN. Los responsables de la obligación aduanera, en este caso son los obligados, que exactamente vendrían siendo estos. Son responsables por obligaciones derivadas de su intervención y por el suministro de la información ante la DIAN. O sea, esas personas suministran información, obviamente son responsables por esa información. ¿Qué tipo de información pueden requerir o suministrar? Son documentación de la mercancía, en caso de una importación, una exportación, un soporte, una declaración, una cancelación de tributos, entregar la mercancía o la documentación en un plazo en específico, una garantía de que esos documentos son verídicos, cumplir con unas normas específicas que pone la aduana. O sea, para todo el mundo es conocedor de que obviamente todo lleva un proceso muy formal y muy técnico al momento de hacer una exportación, una importación o un trámite aduanero. Entonces, este tipo de cosas, tanto los importadores, exportadores o los intermediarios de la aduana tienen que cumplir a cabalidad con ese tipo de documentación y todas las normas y requisitos que piden. En cuanto a los declarantes, estos declarantes se refiere el decreto que pueden actuar ante cualquier autoridad aduanera como declarantes con el objeto de adelantar los procedimientos y trámites de importación, exportación o tránsito aduanero. ¿Cuáles son estos declarantes? Los más importantes, o los que quiero hacer énfasis para hablar de este capítulo, son las agencias de aduanas, quienes actúan en nombre y por encargo de los importadores y exportadores, los almacenes generales de depósitos sometidos a un control de vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia,
el importador o el exportador cuando actúen de manera directa ante la administración aduanera, los viajeros en los despachos de sus equipajes en los regímenes de importación y exportación, la Sociedad de Servicios Postales Nacionales y los intermediarios inscritos ante la Unidad Administrativa Especial de Derechos de Impuestos y Aduanas Nacionales, que en este caso obviamente viene siendo la DIAN, los turistas de importación temporal de vehículos para turismo, los consignatarios de las entregas urgentes que ingresen como auxilios para damnificados de catástrofes o siniestros, o de cualquier especialidad o naturaleza porque respondan a una satisfacción de una necesidad apremiante. Y por último, la nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas para importaciones, exportaciones y tránsitos aduaneros. Respecto a las mercancías consignadas o endosadas en el documento de transporte a dichas identidades. Entonces, esto es un poco de lo que habla este decreto, muy resumidamente. Obviamente hay aspectos que no se mencionan, no se tienen en cuenta porque pues por cuestiones de tiempo no se puede mencionar, pero a cabalidad pues esto es más que todo lo que menciona el decreto. Entonces, estoy con Felipe Mora, eso ha sido todo, hasta luego.